integrándose pues por ahí toda la torada que hoy tendremos la oportunidad de estar viendo. Una tarde que nos espera buena, por ello es que estamos una vez más reiterando la invitación para ustedes, nuestros amigos, la gente que desde la parte exterior por ahí nos está escuchando, para que se acerque, para que se deje venir. Una tarde bonita en la cual habrá la oportunidad de estarle saludando, estarle complaciendo y sobre todo estar siendo testigo lo que es la actividad de la Monta de Toros. Aquí les enviamos esto para ustedes. Eusebio Sánchez de San Bartolo, pagado por Julio Sánchez Jr. de San Bartolo. El Mata del Gran General, pagada por Saúl Mata del Gran General. Chavarria del Charco. Para pronto estar marcando el inicio a todo este gran acontecimiento. Nuevamente el llamado, jinetes, para que se reporte acá de este lado y sobre todo los jinetes que estarán participando en las especiales para que estén listos pues para acá en la puerta principal. Asimismo, a las reinas es justamente quien estamos esperando ya para dar la entrada, ya para estar pasando en la vuelta tradicional al evento que hoy, amigos nuestros, estamos pues a punto ya de dar inicio. Mientras tanto, los seguimos saludando en lo que las cosas por acá se siguen organizando. Vamos adelante a seguirles saludando con esta música que con gusto parte de las ternas de las honores con los cuales estaremos contando en esta tarde, con los cuales estará pues hoy, amigos, también participando, los que también son necesarios y de gran utilidad, y sobre todo son parte del folclore, sobre todo son parte de la fiesta, son parte de lo que se reporta en cada garipeo. Aquí están ellas llegando, aquí están ellas ya haciendo su arribo para darle la más cordial de las bienvenidas. Enhorabuena para ustedes, las guapas damas, las reinas del jaripeo, que a lo largo de toda esta tarde estarán premiando, estarán entregando reconocimientos distintivos a todos los jinetes que hoy tendrán participación. Vamos a recibirles como debe ser, con un fuerte aplauso, mis amigos aficionados, como debe de ser. Ahí están ellas llegando, reportando ya el inicio, reportando ya la activación de esta tarde. Le encargamos a Toño Oviedo de acercarnos sus toros. Toño Oviedo, le encargamos de acercarnos sus ejemplares. Enhorabuena y bienvenidos, amigos, a una tarde de jaripeo nuevamente aquí en el corte suelo, el Cerro de San Pedro. Justamente ellas disponiéndose para acercarse hacia lo que es el centro de este ruedo, para desde ahí justamente estar recibiendo a cada uno de los jinetes, cada uno de los personajes que hoy se estarán reportando en una gran participación. Vamos a ver, primeros toros de Toño Oviedo. Pásame la lista, Pollo, ¿cuáles son los primeros? En lo que pregunta Toño Oviedo, ¿cuáles son los primeros? Así también la lista ya de jinetes, vámonos a darle, tratar de que se va consumiendo. Ahí va, son los toros, el Tejanito, el Azteca, el Canguro y el Cacahuate. En este orden, por favor. Tejanito, Azteca, Canguro y Cacahuate. Ténganlos a la mano ya. Vamos realizando la presencia
referencia a los jinetes que estarán participando la ganadería de Toño Oviedo. Los jinetes son Ricardo Zamora, del 1 de mayo. Con ustedes estaremos iniciando. Atención, Ricardo Zamora, del 1 de mayo. Estará montando al toro Tejanito. Así también estamos llamando al jinete Rosendo Castillo de Pastora. Estará montando a toro el Azteca. Ahí vayan pasando, mis amigos, siguiente rápido, ya estamos iniciando y pues adelante, a darle como quiera que sea, con la velocidad de vida. Estamos requiriendo a Ricardo Zamora del 1 de mayo, así también a Rosendo Castillo de Pastora, a Carlos Gutiérrez, que en esta parte estará montando al toro Canguro, al jinete Antonio Luna de Villa de Zaragoza estará montando al toro Cacahuate. Y también el turno para usted, Mario Martínez, estará montando al toro el Carpintero. Para que se vayan reportando los jinetes que estamos ya mencionando. Aquí está reportando también los jinetes Ángel Flores del Potrero de San Isidro. Estará montando el toro Calero de Monte Caldera. Matías Rivera. Estaremos viendo trabajar ese toro el Gancho. Nuevamente el llamado, jinetes, hay que pasarle. Aquí estamos, el tiempo está corriendo. Ahí también para que se reporte Pedro Rivera, lo estaremos viendo en esta tarde trabajar a bordo de ese toro el Chanclas. Así también Alberto Rosas de Villela estará montando a ese toro el Cardenal. En el turno también para los siguientes jinetes. Guadalupe Santana de Villa de Zaragoza estará montando ese toro llamado el Plátano, de la ganadería del señor Adelfo López. Así también Germán Cabrera de Salitrena estaremos viendo trabajar ese toro el Ángel. Y también el turno para usted, Juan González de Villa Hidalgo, lo estaremos viendo trabajar en ese toro el Jerezano. Y también el turno para los jinetes Arturo Espinosa de Villela estará trabajando a toro el Coralillo. Es Ramiro Zamora del 1 de mayo estará trepándose al toro Campanero. Viene Manuel Lara de Salitrena, lo estaremos viendo en ese toro el Buitre. Así también Luis Hernández del 1 de mayo, lo estaremos viendo tratar ese toro el Tamarindo. Bien, los siguientes jinetes, para que se vayan preparando todos ellos. Con muchas ganas, los jinetes que participan en la ganadería del Rancho La Huerta. Ellos son Juan González de Pastora, lo estaremos viendo en ese toro el Tequinero. Viene Eleazar Briones de Villa Hidalgo, estaremos viendo trabajar en el toro el Tapatío. Viene Santiago Ojeda de Salitrena, estaremos viendo trabajar en el toro el Taquillero. Así también la presencia de Simón Álvarez del Charco, estaremos viendo en ese toro el Costeño. Viene Gil Pérez de Zaragoza, a usted le corresponde el Rey Mago. Así también Octavio González de Pastora, lo estaremos viendo en ese toro el Rascacielos. Y también en otra montona, Eleazar Rodríguez de San Francisco, lo estaremos viendo en ese toro el Fronterizo. Para que se vayan instalando los siguientes. Viene también el turno para Juan Diego de la Virgen de Villa Hidalgo, lo estaremos viendo en ese toro el Espejo. Y los jinetes también que participan en la ganadería del Rancho La Jauja. Vamos a llamarlos, ellos son Enrique Torres de Pastora, estará montando a toro el Centenario. Viene también Rubén Padrón del Potrero de San Isidro a treparse a los lomos del MZ. Viene el turno también para usted, Hugo Llamas, también representando el Potrero en esta tarde, a bordo de ese toro el Colibrí. Viene además el turno para usted, Rodrigo de la Rosa de Villela, lo estaremos viendo en ese toro el Charrito. Vamos llamando también otros jinetes que participan en los toros del Rancho La Cuesta. Nos referimos a Miguel Bravo de San Francisco, estará montando ese toro de la cuesta llamado el Cometa. Ya para que se reporte Miguel Bravo de San Francisco. Y por último vienen los jinetes que hoy en el plato fuerte estarán presentándose. Y los jinetes de montas especiales, para que vayan pasando debidamente instaladas sus chaparreras. Nos referimos a usted, Francisco Torres de Catarina, el jinete
Francisco Torres de Catarina estará montando al Manchas de la Huerta. Pásale a Panchillo Torres. Y se instalan en la parte derecha donde están las reinas. De aquel lado. ¿De qué lado, por favor? Los jinetes de monta especial. Algunos de ellos, los disculpamos, están recién llegando apenas. Y también para monta especial, amigos nuestros, en esta tarde, el jinete Clemente Gallegos del Charco estará montando nada menos que el Toro Chamberlain. Ahí para que pases, Clemente Gallegos. En el ambiente del jaripeo nos estamos refiriendo a usted, Ernesto Santillán de Hidalgo. Hoy, en esta tarde, estará probando suerte en este tarazo llamado El Ciclón. Ernesto Santillán. Viene también para monte especial uno de los grandes. Es Eduardo González de Pastora. Estará probando suerte a bordo de ese toro, el navegante del Rancho La Cuesta. Eres Eduardo González. ¿De qué lado, Eduardo? Hasta el otro extremo ya, en el extremo derecho. El subcampeón del jaripeo potosino. Está por llegar también el 5 veces campeón Julio Torres de Pastora, lo estamos esperando. Ya se tuvo comunicación vía telefónica con él y está en camino. Ojalá y no tarde mucho. Julio Torres de Pastora, porque hoy también tiene compromiso aquí con la gente del Portezuelo. También viene el turno para usted, Antonio Carrizales del Sabinito. Lo estaremos viendo nada menos en ese embarazo, el heredero del Rancho La Jauja, Antonio Carrizales. Del otro lado, Antonio. Y viene un gran desafío, amigos, para el plato fuerte de la tarde. Es el jinete Miguel Ávila de Villa de Zaragoza. Estará montando al famoso toro, el Tigrillo de Rancho La Cuesta. Nos referimos a Miguel Ávila de Zaragoza. Así también contamos ya con las ternas. Tenemos ya las ternas de lanzadores del Monte Cartera, la terna de los Gómez, la de la Cueva, la de Portezuelo y la de los zurdos de Catarina. Ya están por aquí integrándose ya para que ahora sí se puedan acercar un poquito más atrás de los jinetes, porque vamos a iniciar y lo hacemos siempre, amigos, pues emitiendo una oración, pidiendo a nuestro Padre Dios las cosas hoy funcionen de lo mejor. Una tarde en la cual esperamos, pues todos los aquí reunidos de alguna manera, Señor, hacemos una pausa en este evento para una vez más pedirte seas nuestro invitado de honor. Los jinetes no te piden favores especiales. No te piden que se rompan las barreras de lo imposible. Solo te piden que no los abandones en los momentos de peligro y les des tu protección, para así poder seguir cabalgando en la arena de la vida, esa vida que tú has querido que lleven, para que cuando llegue el último e inevitable jaripeo, los llames allá, donde las praderas son ricas en pastos y el agua es azul y cristalina. Les digas al llegar, pasa, tu boleto de entrada ya ha sido pagado. Sabemos que se hace tu santa voluntad. Amén. Vamos a brindar fuerte el aplauso, mis amigos. Este jaripeo así está iniciando. Y se adelantan las reinas.